Hola, hoy tenemos con nosotros en este café con Cemen a Daniel Lacalle. Placer tenerte aquí. Daniel Lacalle es economista, doctor en economía, speaker internacional y también gestor de fondos. Daniel ha vivido en muchísimos países además, con lo cual nos puede dar una visión muy global de la mediación desde el ángulo de la economía. Gracias por acompañarnos, Daniel. Muchísimas gracias a ti y a todos vosotros por invitarme. Qué gusto estar aquí en este café. Deseando escucharte. Además, queríamos empezar con la siguiente pregunta, ¿no? Vivimos en un mundo en el que la economía juega un papel clave, ¿no? Y ahora estamos pasando un momento de cierta incertidumbre, ¿no? También a nivel económico, y queríamos saber cuál es tu punto de vista desde el ángulo económico, en qué puede beneficiar la mediación y la cultura del acuerdo. Verás, España es un país de pequeñas y medianas empresas, eso es lo que se repite constantemente. Pero España no es un país de pequeñas y medianas empresas, es un país de microempresas. El 55% de las empresas son una persona con un teléfono y un maletín, probablemente sin maletín. Entonces, tenemos que ser conscientes del problema o la realidad del tamaño empresarial en España. Empresas mucho más pequeñas y además también las pymes más pequeñas que la media de la Unión Europea y también las grandes, para saber por qué debemos buscar medidas para llevar a cabo resolución de conflictos de manera que no suponga un deterioro económico brutal para esas empresas. Precisamente el hecho de que es un país de muy pequeñas empresas, lo que demuestra es que el proceso de litigio, que es lento, que es caro y que además es mucho más complejo y lleva mucho más tiempo para los gestores en cuanto a pérdida de horas de gestión, etcétera, que hay mecanismos mucho más sencillos, efectivos y además económicamente mucho más interesantes, como son el de la mediación. Además, en un país en el que la mayoría de las empresas que tienen conflictos económicos tienen la intención de continuar cooperando con la empresa con la que tienen algún desacuerdo. Daniel, y en este sentido me gustaría preguntarte, en todas estas empresas grandes y pequeñas, todos estos conflictos que son inherentes, ¿no?, al tráfico jurídico tienen un impacto y un reflejo también en las cuentas anuales. ¿Cómo puede ayudar la mediación a tener ese beneficio económico sacando estos conflictos de sus cuentas? ¿Cómo impactan estos conflictos en las cuentas? En un país de empresas tan pequeñas como es España, un litigio relevante para una pequeña empresa le puede costar más del 100% del beneficio neto de un año, que no es poco, obviamente. Y desde luego tenemos que saber que esas provisiones además pesan durante mucho tiempo mientras está en marcha la decisión o se llega a una decisión. Pero además es el tiempo que conlleva para los gestores de la empresa. Y claro, un proceso de mediación es muchísimo más rápido, muchísimo más barato, pero sobre todo muchísimo más rápido. En Estados Unidos los procesos de mediación se dirimen en un par de días, a lo mejor incluso en menos, ¿no? Y eso ayuda muchísimo precisamente para limitar el coste económico y para reducir masivamente el coste económico, no solamente el coste de llevar a cabo el proceso de mediación, sino además el coste de tener que hacer una provisión ante una posible pérdida que a lo mejor no se va a transformar en realidad, ¿no?, pero que sí que pesa con respecto a la capacidad crediticia de la empresa. Por ejemplo, una empresa que tiene una fuerte provisión va a tener muchas más dificultades para acceder a financiación que una empresa que no tenga, digamos, que la espada de Damocles de un litigio importante, ¿no? Tú que has vivido, Daniel, en Estados Unidos, en Inglaterra, ¿crees que, y allí es público y notorio que se trabaja, ¿no?, las empresas acuden mucho más al remedio, al recurso a la mediación? ¿Crees que en gran medida es precisamente por este incentivo económico o cuál crees que es la razón que subyace para que allí esto pues sea una realidad que funcione
a nivel empresarial con mucha más soltura que aquí todavía en España, pero me atrevería a decir en Europa, en el resto de los países no anglosajones. Sí, yo creo que lo que ocurre en los países anglosajones es que hay una evidencia incuestionable, nadie duda que un litigio es carísimo, ¿no? Eso es lo primero. Entonces eso ya de entrada es, digamos, una decisión, te lleva a tomar una decisión más rápidamente. Yo creo que otro factor importantísimo es el del tiempo. Las empresas se encuentran con mucha más capacidad de continuar colaborando y continuar cooperando, porque sobre todo lo importante del proceso de mediación es que la inmensa mayoría de esas empresas no tienen como intención que eso sea una especie de final de su actividad conjunta, sino continuar colaborando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el sector financiero, donde yo trabajo, la mediación ocurre, yo te digo que casi naturalmente, constantemente, sobre todo en procesos en los que una persona se va de una empresa o en los que hay un periodo de conflicto de intereses en el cambio de un fondo de inversión a otro, todo tipo de factores. Entonces, se utiliza mucho más porque se ve rápidamente que es mucho más rápido y muchísimo más barato. Porque yo creo que lo que pasa en Europa es que hay más un problema de desconocimiento, y en España en particular. Sí. Las sociedades europeas y la española en particular también son sociedades que se han creado de arriba a abajo, desde el Estado, las instituciones, con muy, digamos, reglamentado hacia el ciudadano. Mientras que la sociedad anglosajona está más orientada de abajo arriba. De hecho, para protegerte de las instituciones en muchos casos. Entonces, allí siempre se ve el ir a un litigio como un último recurso. No solamente las diferencias de costes son brutales, pero no solamente una cuestión de coste, sino de tiempo, y también es importante el tema reputacional. En un proceso de mediación, todas las partes tienen, digamos, una salida positiva para la empresa y para la otra empresa, y sin embargo, en un litigio, incluso aunque se gane, se puede incurrir en un problema reputacional, incluso que se perciba a la empresa que lleva a cabo ese litigio como que es muy litigadora, ¿no? Sí, el con concepto, esa connotación que tiene. Eso es una connotación en sí mismo. Cuidado con esta empresa que a la mínima te lleva a juicio, ¿no? Y luego también esos costes anexos a la ejecución de esas decisiones, sea una sentencia o un laudo, ¿no? Cuando no se cumple voluntariamente, tú tienes que ir a la vía ejecutiva, y esas decisiones también conllevan esa ejecución unos costes. Yo creo que si al final se trabajara más de la mano, ¿no?, de economistas haciendo ese ejercicio. Bueno, a ver, yo el enfrentarme a este procedimiento, realmente qué costes me supone, ¿no?, de abogado, de procurador, o de tasas del juzgado, de la corte, o los árbitros que tienes que pagar en su caso cuando es los informes periciales, que a mí me consta que también, ¿no?, tú has participado como perito en varios, más las potenciales costas, más la segunda instancia, más la ejecución, es decir, todos esos costes. Si realmente se hiciera ese ejercicio económico más otros que a lo mejor no son tan obvios, pero que están ahí, que tú comentabas, el impacto en las cuentas, el impacto de estar enfadado, ¿no?, con tu otra parte comercial, etcétera, nos llevarían a un resultado desde el ángulo económico de poder hacer mayores descuentos, concesiones en el marco de una negociación, o de estar abiertos a una mediación, ¿no? Completamente, completamente. De hecho, en muchos procesos de mediación en los que el cliente que acude a un abogado en Estados Unidos o en Reino Unido, muchos procesos no empiezan con la idea del cliente pensando en mediar, sino en ir a juicio. Y es precisamente la empresa de abogados, la firma de abogados, lo que sea, la que le muestra la conveniencia, simplemente haciendo un cálculo de valor presente neto de lo que puede ser litigar. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta, adicional a otro efecto del que se habla muy poco, que puedes ganar y luego pasar mucho tiempo hasta recibir la compensación
y si la recibes, en algunos casos. Eso los economistas, ¿no? Con las fórmulas que utilizáis, ese descuento del dinero de llevarlo, claro, ¿no? En el tiempo, eso tiene un coste económico también. Hombre. El hecho de decir, en lugar de cobrar hoy X, cobro sí, X más sí, en el mejor de los escenarios, pero a 3 años vista, ¿no? Claro. Entonces ese dinero descontado a día de hoy. En el valor presente neto de algo que se pueda arreglar desde mediación, comparado con ir a litigio, vamos, es infinitamente superior, para empezar. ¿Y por qué digo infinitamente? ¿No? Para empezar, porque es que en la segunda, en el peor escenario, si haces 3 escenarios, el peor, el mejor y el habitual, si haces el peor escenario es que ganes y que no cobres nada, ¿sabes? Es que es muy importante eso, entenderlo también. Entonces, yo creo que es una cuestión simplemente de conocer una herramienta que no es muy típica, pero que en un mundo en el que ya no es tan, digamos, raro tener conflictos por contratos, por entendimiento de unas cláusulas, etcétera, en un mundo en el que cada vez hay mayor actividad con el extranjero, etcétera, etcétera, y sobre todo en un mundo en el que la inmensa mayoría de las empresas lo que quieren es continuar trabajando con la empresa con la que tienen una diferencia. Hay herramientas que son muchísimo más atractivas y muchísimo menos onerosas, como es la de la mediación, claro. Sí, ahí me quedo con la parte de no hagamos punto y final en esas relaciones, hagamos un punto y seguido para continuar con esa conversación. Claro, en el caso del mundo financiero es muy típico porque cualquier persona, la gente sabe que el mundo financiero es muy amplio y es grandísimo, pero es muy pequeño a la vez. Sí. Y entonces que siempre la probabilidad de que te vayas a encontrar en el futuro con las empresas o las personas con las que estás, pues con las que tienes una diferencia de valoración de algún elemento, es muy alta. Entonces merece la pena utilizar este método, ¿no? Y Daniel, ya para terminar, ¿cuál crees que podría ser la clave para ayudar que a nivel empresarial, ¿no? Para convencer a los empresarios de que den una oportunidad, de que prueben la mediación? ¿Qué consejo nos daría Daniel Lacalle para impulsar este método? Pues yo creo que hay varias cosas que hay que hacer. La primera es una labor de pedagogía. Muchísima gente es que no sabe ni siquiera que existe como herramienta. La segunda es mostrarle a los empresarios toda esa cantidad de costes que comentábamos antes del proceso de litigio, que en muchos casos, al verlos separados, pues a lo mejor no están dándose cuenta de la cantidad de coste de capital que está suponiendo para su empresa y su día a día, ¿no? Yo creo que es es entender dos cosas, que no hay absolutamente nada malo en el proceso de litigio, pero que es que tiene que tener, que como todas las herramientas, tiene que ser muy específica para unos casos muy específicos, ¿no? Y que los empresarios entiendan que hay un coste reputacional que tampoco es fácil para ellos analizar a corto plazo. Entonces ese análisis de valor presente neto, de decir, porque todo el mundo sabe lo lenta que es la justicia, en eso no vamos a debatir, ¿no? Entonces, haga usted el cálculo de pasarse 3, 4 años esperando con todos los factores que ello lleva con respecto a solucionar las cosas de una manera amigable a muy corto plazo, que también me parece muy interesante, ¿no? Sí. Me quedo con lo del valor presente neto, a ver si lo tenemos todos muy presente, ¿no? Y nos ayuda en esa toma de decisión. De nuevo, gracias por habernos acompañado, ha sido un gusto tenerte hoy aquí en este Café con CEMEM y esperamos volverte a ver muy pronto. Muchísimas gracias, ha sido un gusto.